Esta historia comienza en el estado de Baja California Sur, en un pueblo conocido en esos tiempos como El Triunfo, con el nacimiento de una hermosa niña un martes 9 de diciembre de 1934. Era una bebé hermosa, rubia, de ojos color verde. Su nombre era Winter Irenea Ojeda Roger. Esta niña nació con una sensibilidad especial, que bien podríamos llamarlo don. Este don era la clarividencia, y esta misma habilidad especial fue de hecho la que marcó la vida de Winter a tal grado de condenarla a sufrir tanto durante su pequeña infancia. Desde que cumplió sus primeros 6 meses de vida, Winter aprendió a caminar, y desde entonces ella desarrolló una gran habilidad para aprender y aprender muy rápido. Tanto es así que en muy poco tiempo y en comparación de otros infantes de más edad de hecho, incluso en comparación de muchos adultos a sus escasos 5 años, ya tocaba el violín de una manera extraordinaria, como si hubiera tomado un curso intensivo sobre este instrumento. Aunque parezca increíble, a los 6 años ya hablaba 3 idiomas: francés, japonés y alemán, además del español, por supuesto, y uno de sus mejores pasatiempos era leer el periódico, además de adentrarse en cualquier libro que estuviera a su alcance. A pesar de ser una niña muy noble y querida, de pronto su suerte cambiaría, y cambiaría radicalmente, pues ya al cumplir los 7 años de edad, empezó a manifestar visiones, esto que llamamos clarividencia, y en su caso en particular, marcaría el inicio de su mala fortuna. Al ser una niña muy sociable con las personas en general, ya que poseía una gran habilidad de comunicación como para llevar una plática fluida con cualquier adulto, cuando le venía una visión, ella, sintiéndose como en un tipo de sueño, contaba lo que estaba viendo, y las cosas que decía, por supuesto que no a todos les hacía gracia, ya que también predecía desgracias venideras, que no eran del agrado de la gente, que llegaban a enterarse de alguna u otra manera. Una vez, por ejemplo, estando dentro del templo del pueblo, donde se llevaba a cabo la cotidiana misa del domingo, Winter pega un grito, y desesperadamente empieza a decirle a su madre que por favor salieran de la iglesia, porque se iba a caer el techo. Su madre, ya conocedora del don de su hija, decide salir a toda prisa del recinto. No pasaron más de 2 minutos, y la estructura empezó a colapsar, dejando una estela de polvadera y bastante escombro. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que estaban en la misa perdieron la vida. Solo hubo unos pocos sobrevivientes. Los registros dicen que fueron 30 personas fallecidas y solo 8 sobrevivientes, incluyendo al párroco. Después de este hecho y darles cristiana sepultura a los feligreses caídos, se esparció el descontento y el enojo de los pobladores. Tanto así, que si llegaban a encontrar, ya sea en el mercado o en alguna otra parte del pueblo, a la familia de Winter, o a ella misma acompañada de su mamá, aprovechaban para gritarles maldiciones e injurias, ya que los pobladores daban por hecho que era la encarnación del mal, o en un término poco menos despectivo, una bruja. Esta situación llenó de ira al padre de Winter, que por un momento pensó en tomar algún tipo de represalias en contra de la gente, pero ¿cómo podría enfrentarse a todo un pueblo enardecido? Recordemos que eran los años 30, había muy poca racionalidad, por decirlo suavemente, en la mayoría de las personas, la mayoría muy conservadoras. Ante esta problemática, la familia decide enviar a la pequeña Winter con su abuela materna, quien, emocionada por la visita de su hermosa nieta, la recibió sin dudar. Esa noche, sin embargo, en el pueblo de Winter, sus padres se daban ánimos, pensando que solo sería un breve tiempo el que estarían separados de su hija. Con lo que no contaban era que los habitantes del pueblo
estaban tan consumidos por el odio que la señora Marta, la más apegada a la iglesia y que se la pasaba diariamente en el templo antes de que quedara en ruinas, fue la que aconsejó a los feligreses que hasta que no se deshicieran de la niña bruja, los males en el pueblo no iban a terminar. Fue así que se pusieron de acuerdo y exactamente el día que se decidieron en ir a acabar con la niña, fue cuando ella ya había salido rumbo al pueblo continuo donde su abuela, llevada por un trabajador de la familia. No sabiendo esto los pobladores, y siguiendo con su plan, prendieron fuego a la vez de que tapaban todas las salidas de la casa, y ya que eran muchas personas, el fuego se propagó muy rápidamente, sin dar la oportunidad a los habitantes de hacer algo por salvar su vida. De esta manera, acabaron con la familia de Winter, padre, madre y un hermanito de escasos 2 años de edad. Los enardecidos pobladores, viendo su plan consumado y pensando que se habían deshecho por fin de toda maldición, volvieron a sus casas. Las autoridades, por su parte, declararon que al llegar no encontraron a nadie, por lo tanto no había a quien culpar. Entonces, tomaron la decisión de declararlo como una tragedia, y el asunto quedó en el olvido. La abuelita de Winter se enteraría de la terrible noticia una semana después, ya que el trabajador regresara al pueblo y encontrara solo cenizas de lo que alguna vez fue una casa llena de felicidad. La abuela, por su parte, decidió no contarle nada a Winter, distrayéndola del tema cada vez que ella le preguntaba que cuándo irían sus padres a verla. Pasaron 10 meses desde aquel suceso en la iglesia y del fallecimiento de sus padres, cuando a Winter le vino una visión. Apurada tomó nota de todo lo que vio, sellando ese papel en un sobre y pidiéndole a una amable señora amiga de su abuela que iba al pueblo del Triunfo 2 veces a la semana para que le diera el sobre al párroco de la iglesia. Así lo hizo la señora, y una vez teniendo en su poder el párroco dicho sobre, procedió a leerlo. En la carta decía lo siguiente: Monseñor Feliciano de Oca, es para mí un gusto poder redactar estas líneas, por el hecho de hacerle de su conocimiento una visión sobre un tesoro que está oculto cerca del puente del Mineral, en la barranca, pasando la segunda mina. Asimismo, le escribo a modo de detalle un pequeño mapa del lugar. Es un tesoro que escondieron las tropas hace 10 años, el cual puede servir para remodelar el templo. Sin más, me despido, deseándole buena fortuna y larga vida. Firma Winter Irinea. El párroco se quedó helado, y después de asimilar la noticia, tomando en cuenta que supuestamente Winter y su familia habían perecido en aquel incendio provocado por los pobladores, decidió ir en busca del lugar esa misma noche. Pero lo que Winter nunca imaginó fue que ese acto bondadoso de su parte marcaría su destino. Desafortunadamente, la señora que le ayudaba al párroco mientras limpiaba el lugar encontró sobre el escritorio la carta y, sin tener ningún tipo de respeto, empezó a leer el mensaje. Espantada por lo que estaba leyendo, pero pasado el asombro, volvió el enojo, ese que los hizo acabar con esa familia, dándole aviso a algunos de los pobladores, y ya todos, estando todos de acuerdo y sin que se enterara el párroco de la iglesia, contrataron a un tipo conocido por sus malos valores y muy poco honor. Decidieron pagarle una buena suma de dinero para que acabara con el trabajo que ellos habían empezado hace 10 meses. La mañana del 3 de octubre de 1940, encuentran el cuerpo de Winter totalmente desfigurado y diseccionado con una herramienta que se usa en labores de campo, conocida como guadaña. El hallazgo fue terrible para los pobladores de ese pueblo. Está de más decir que igualmente para la abuela de Winter. Es así como termina esta terrible historia
de una niña que en ningún momento pidió cambiar su naturaleza normal por algún don extraordinario. Lamentablemente, nunca se detuvo al asesino. Pero como nota adicional, 2 años después del horrendo crimen, en el poblado del Triunfo, lugar donde era originaria Winter, se desató una serie de catástrofes naturales, seguido de una epidemia de difteria que diezmó por completo al pueblo, y algunos pocos contados pobladores que pudieron librar la muerte decidieron abandonar el pueblo. Lo único que quedó en pie fue la iglesia ya restaurada y el párroco, que siguió ofreciendo misa hasta el último de sus días.